Buenos días, compañeros. Nada, aquí estamos en otro vídeo de apoyo a la preparación de nuestro objetivo, ¿vale? En concreto vamos a hablar del tema 2 del bloque 1, la regulación de la defensa nacional, las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución, que como imagino que sabrás, está regulado por una ley orgánica, que es la 5/2005 de la defensa nacional de 17 de noviembre, ¿vale? Bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Bueno, antes de empezar en lo que es el articulado, vamos a hablar un poco de cosas interesantes que aparecen en la exposición de motivos y que alguna vez han sido objeto de pregunta, ¿vale? Por ejemplo, recae en el presidente del gobierno la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la defensa, al igual que la dirección del conflicto armado. Para asistirle se crea el Consejo de Defensa Nacional, que es un órgano asesor, coordinador y consultivo, cuya composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Al ministro de Defensa se le encomienda la ejecución y el desarrollo de la política de defensa. Muy importante esto, ¿vale? Perfecto. Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de los ejércitos, bajo la responsabilidad de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, encargados de la preparación de la fuerza, y la segunda, me refiero a la estructura orgánica, la estructura orgánica se refiere a la responsabilidad de los Estados Mayores del Ejército, encargada de la preparación de la fuerza, y la segunda, que es la estructura operativa, mejor dicho, cuyo mando recae en el jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargado de su empleo y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada, ¿vale? La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. Ha sido pregunta de examen, ¿vale? Es básico. En cuanto a los recursos de la defensa nacional, su aportación se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea preciso afrontar, ¿vale? Bueno, esto que hemos hablado está en la exposición de motivos que crea la ley orgánica y son interesantes saberlo, ¿vale? Bueno, pasaríamos ahora a hablar del título preliminar del objeto. Artículo 1. Objeto de la ley. Y dice: esta ley orgánica regula la defensa nacional y establece las bases de la organización militar, conforme a los principios establecidos en la Constitución. Un artículo que hay que saberse. Artículo 2. Finalidad de la política de defensa. Bueno, la política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades y de la garantía de independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridades internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España, ¿de acuerdo? Es importante conocer esto. Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funciones que en materia de defensa le confiere la Constitución y el resto de ordenamiento jurídico, ¿vale? Es un artículo importante, ¿eh? Artículo 4. Las Cortes Generales. A las Cortes Generales le corresponde, vamos a hablar, las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de tratados y convenios internacionales, a aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes, a debatir las líneas generales de la política de defensa, a controlar la acción del gobierno en materia de defensa. Eso es lo más importante que tenemos que saber, ¿vale? Artículo 5. El gobierno. Corresponde al gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución. Importante, determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Bien. Artículo 6. El presidente del gobierno.
Corresponde al presidente del gobierno la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza. Asimismo, le corresponde de forma específica formular la Directiva de Defensa Nacional, determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas y ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas. ¿Vale? Importantísimo esto que estamos hablando aquí, ¿vale? Bien. El artículo 7. El ministro de Defensa. Corresponde al titular del ministro de Defensa el desarrollo y ejecución de la política de defensa. Es muy importante que distingamos cuáles son las funciones del gobierno, del presidente del gobierno y del ministro de Defensa, ¿vale? Ahora estamos con el ministro de Defensa. Asimismo, y de forma específica, le corresponde asistir al presidente del gobierno en la dirección estratégica de las operaciones militares, dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente del gobierno, determinar y ejecutar la política militar, dirigir como miembro del gobierno la administración militar y desarrollar las directrices y disposiciones reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros. Eso es lo más importante que hace el ministro de Defensa. Bien, el Consejo de Defensa Nacional dice: es un órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del presidente del gobierno en materia de defensa. Importante. A iniciativa del presidente del gobierno podrá funcionar en pleno o como consejo ejecutivo. A iniciativa del presidente del gobierno, no lo olvides. El Consejo de Defensa Nacional en pleno informará al rey a propuesta del presidente del gobierno, y cuando el rey asista a las reuniones del Consejo, lo presidirá. Bien. Asistirá al presidente del gobierno en la dirección de conflictos armados y en la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la defensa, el Consejo de Defensa Nacional. Muy bien. Así, corresponde también al Consejo emitir informes sobre las grandes directrices de la política de defensa y ofrecer al gobierno propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa. Ahora, el Consejo de Defensa Nacional en pleno, cuando funciona en pleno, tendrá la siguiente composición: el presidente del gobierno, que lo preside, los vicepresidentes del gobierno, los ministros de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Economía y Hacienda, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, los jefes de Estado Mayor de Tierra, Armada y Aire, el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia y, por último, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Esto cuando funciona en pleno. Cuando funciona como Consejo Ejecutivo, tendrá esta siguiente composición: el presidente del gobierno, que lo preside, los ministros de Defensa, de Interior y de Asuntos Exteriores y Cooperación, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia y el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, ¿vale? Asimismo, podrán ser convocados al Consejo en función de naturaleza del asunto que traten, pues aquellos miembros del gobierno que sean de interés que entren, ¿vale? Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo contará con la Comisión Interministerial de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa como órgano de trabajo permanente. Esto es muy importante, ¿vale? Bueno, pues hacemos aquí la primera pausa.